Vamos ahora a hablar de Venezuela. Negar Granado, abogado constitucionalista, además defensor de presos políticos, está de nuevo esta noche con nosotros en el programa. Gracias, bienvenido. Félix. Y Elena Poleo, de la casa. Gracias, Elena, por estar aquí, del Nuevo País, periodista que está con nosotros. Más adelante vamos a profundizar, ampliar el tema de este joven con este síndrome, con esta enfermedad. Pero antes vamos con la última información de lo que ha ocurrido en Venezuela. La última información que tenemos es la muerte de un policía de la Guardia Nacional y otro herido de gravedad. Son dos incidentes aún confusos, de los que no hay mucho detalle. Pero también está el arresto de 243 estudiantes en varios campamentos y vamos a comenzar con la primera reacción del gobierno al respecto. Con el color que arroja, la reacción que arroja al químico es presunta cocaína, que fue encontrada en varias de las carpas que fueron desmanteladas en el día de hoy. Aquí hay una porción importante de presunta cocaína, aquí hay droga también, hay que ver qué tipo de droga, le serán las experticias correspondientes, y esta que está aquí toda, presumimos que es perico y marihuana. También teníamos las informaciones de que en esas carpas habían también niñas y niños, o adolescentes, o jóvenes, menores de edad, de ambos géneros, que estaban siendo manipulados y utilizados por otras personas para que se mantuvieran en el sitio. Ahí tenían esa versión. Elena, comienzo contigo. ¿Qué piensas de esta versión oficial? Bueno, creerle cualquier cosa al gobierno es absolutamente absurdo. Hay que partir del punto del que vamos a hablar ahora sobre la situación del joven, por ejemplo, que tenían detenidos. Sabemos que hay personas detenidas, que hay personas casi detenidas de la forma que parece un secuestro, que yo sé que Negar nos va a hablar más de eso. Están tratando de quitarle credibilidad a la gente. Absolutamente. Más de 243 detenidos a las horas de la mañana en una situación pacífica, en un campamento estudiantil pacífico. Es lógico que ellos tienen que salir diciendo que encontraron droga, que encontraron armas, que encontraron situaciones tenebrosas como aquellas con los niños. Ellos tienen que justificar de alguna manera, pero esto simplemente es otra manera de amedrentar a los estudiantes y de perseguirlos, para dejarles saber que ellos no están a salvo. Tenemos más reacción gubernamental al respecto. Esto se viene anunciando, denunciando, alertando a la sociedad de hace varios días. Una cosa es que existan razones para la protesta y existe el derecho a la protesta. Nosotros nunca hemos negado ese derecho. Ese derecho es un derecho constitucional que está garantizado. Inclusive el Estado venezolano, cuando la protesta es pacífica, es desarrollada en el marco de la ley, nosotros mismos protegemos la protesta, la aseguramos para evitar que ocurran hechos lamentables. Negar, ¿cuál es tu reacción, tu lectura de lo que estamos viendo ahí en pantalla? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que después de la decisión de la Sala Constitucional, donde interpreta el artículo 68 de la Constitución en cuanto a lo que es la forma de manifestar, que de alguna otra forma dice la norma que no requiere ningún requisito previo, y la Sala Constitucional dice que obligatoriamente hay que pedir un permiso para poder manifestar, lamentablemente hay una contradicción entre lo que establece un instituto del gobierno, como sería el Tribunal Supremo de Justicia, y el Ministro de Interior y Justicia, por un lado. Por otro lado, hay que tomar en consideración lo siguiente. Hasta el día de hoy están en proceso penal más de 2.900 personas detenidas desde el 12 de febrero a la actualidad. No solamente eso, debemos de tomar en consideración que se encuentran privados de libertad casi 500 personas con los 243 que fueron detenidas el día de hoy. Y llevamos más de un centenar de muertos. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que hablar de un centenar de muertos? Porque hay unas listas que no son oficiales y no están oficializadas. Hay personas que están desaparecidas después del 12 de febrero y que al día de hoy no han aparecido, no están detenidas, no están en un hospital. Debemos entender de que deberían o pudieran estar muertos. Por lo que es el gobierno, por lo que hemos visto en esas imágenes, se están diciendo que sí, que es constitucional el protestar, las manifestaciones, pero lo que están tratando de hacer ver es que es un grupo de delincuentes los que están detrás de eso. Ahora, hay algo bien interesante. Es un grupo de delincuentes. Y yo quiero llamar la atención en lo siguiente. Las invasiones a la propiedad privada es un delito establecido en el Código Penal. Y hay un edificio en el centro de Caracas, que es la Torre de David, que fue catalogado como el rancho más alto del mundo. Es un edificio que tiene más de
70 pisos y está invadido. Tienen que entrar con una orden judicial y esa orden judicial debe de tener un porqué, ¿no? No solamente tienen que entrar con una orden judicial, esas personas se unieron para cometer delitos y dentro de esa torre también debe haber drogas, deben haber armas, deben haber menores de edad. ¿Por qué no son tan efectivos y intervienen en ese edificio y lo devuelven a sus legítimos propietarios? ¿Por qué el Estado va a arremeter contra unos estudiantes que están en una manifestación pacífica? Porque lo tenemos que tomar en consideración. Era un campamento en unas carpas. Ahora, lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que el control de la droga en Venezuela, desde el punto de vista legal, lo tiene el Estado. ¿Cómo es posible que hoy en día aparezcan drogas en las cantidades y en las proporciones que está hablando el Estado en un campamento sin que ellos se hayan dado cuenta y sin que haya habido una investigación previa? Vamos ahora con otro tema. Elena, vamos a hablar de la audiencia. Aquí en Estados Unidos, Washington determinó que va a esperar por el diálogo. Literalmente eso fue lo que dijeron, que no van a implementar sanciones de inmediato. ¿Esto qué es? ¿Un golpe, por ejemplo, a esos sectores que no dialogaron, que no estaban de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de María Corina, hasta hoy día creo que en Canadá, ¿no? Están hablando y tratando de explicarle al mundo lo que sucede internamente en Venezuela. ¿Cómo queda ese sector de la oposición que en un momento determinado dijo no vamos a sentarnos a dialogar con el gobierno? Bueno, siempre supimos que ese diálogo, desde el momento que se empezó a llevar a cabo, que iba a legitimar el gobierno. Eso se supo que en ojos internacionales eso le iba a dar un aire de legitimidad a un gobierno ilegítimo. Aquí vemos lo que sucede, lo que sucedió hoy en el Senado, a pesar de que el jefe del Comité de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez, a pesar de que nuestro senador aquí de la Florida, Marco Rubio, de todas las pruebas que ellos mostraron, sin embargo, la subsecretaria de Estado dijo que debido a una petición de un grupo de la oposición que no quiso nombrar, en este momento no ve conveniente llevar a cabo ningún tipo de sanción mientras continúen los diálogos. Eso es un golpe fuerte porque no están diciendo que, en mi opinión, no están diciendo que tienen que dar un golpe contra Venezuela. Están hablando ni siquiera contra el gobierno en general, sino contra los que han... Están apostando por el diálogo. Están apostando por el diálogo. Los que han violado los derechos humanos, que se supone que es un valor primordial de este país, de Estados Unidos. Están pidiendo que tengan sanciones contra esas personas muy específicamente que han violado los derechos humanos en estos últimos meses o en estos últimos años. Y simplemente el gobierno norteamericano dijo, vamos a continuar a ver qué es lo que sucede con ese diálogo, qué es lo que sabíamos que iba a ocurrir con el diálogo. Es una forma de darle legitimidad a un gobierno que no se la merece. Edgar, los alcaldes que han sido detenidos, el caso de Leopoldo López, María Corina, esa otra oposición que además tiene todo el derecho de decir que no quiere dialogar, ¿cómo queda después de esa audiencia en Washington y ese mensaje que ha enviado Estados Unidos? Dos alcaldes detenidos con un juicio expedito, violando el derecho a la defensa y el debido proceso. Tenemos a María Corina Machado, una diputada que fue electa por el pueblo con un procedimiento administrativo instaurado por una persona que no tiene legitimidad, como Diosdado Cabello, para expulsarla cuando en contra de ella lo que cabía era el procedimiento de revocatorio y lamentablemente una vulneración total al Estado de Derecho. O sea, en Venezuela no podemos hablar de que existe una democracia porque todas las elecciones fueron dadas de manera legal. En el primer momento en que las instituciones pierden su independencia y se arrodillan al poder ejecutivo, lamentablemente estamos en una dictadura y tenemos violaciones de derechos humanos y tenemos una violación al Estado de Derecho y tenemos inexistencia de una justicia... Human Rights Watch acaba de hacer toda una serie de declaraciones muy importantes con relación a ese tema, documentadas además. Y la serie de violaciones que existen a los derechos humanos y que pueden acarrear sanciones ante la Corte Penal Internacional. ¿Okay? Hablando de violaciones, vamos a ponerle rostro específicamente a un caso que me parece muy triste, ¿no? Anteriormente les poníamos el reportaje, es el caso de Javier Becle Sánchez, estudiante de informática, tiene el síndrome de Asperger, es algo similar al autismo, ¿no? No sé si conoces un poco más y puedes explicarnos. Sí, realmente existe esta como una divergencia del autismo. Son personas muy inteligentes, los Asperger,
De hecho, la actriz que muere el 6 de enero en Venezuela, Mónica Spear, interpretó un papel de una persona con Asperger en una novela de Leonardo Padrón. Son personas muy inteligentes, son personas que pudieran tener una relación social totalmente normal, pero con una condición especial. Ya, ahora, ¿Okay? este joven fue detenido, fue vejado, fue golpeado, y se dijo en varias ocasiones que sufría de esta enfermedad, y en el caso de la jueza específicamente no hizo caso. Y voy a comenzar con ese ángulo ahora, Elena. ¿Esta jueza violó la ley? Bueno, como estábamos hablando, es un país donde los No hay poderes- separación de No hay poderes. separación de poderes. Es una agresión más contra un ciudadano. Pero un ciudadano además con unas condiciones con una especiales. condición muy especial, pero eso te hace pensar todas las otras condiciones especiales. Hace poco salió a la luz que habían llevado presa a una muchacha que estaba embarazada de 8 meses. O sea, son situaciones que están viviendo el pueblo venezolano, muchos de ellos desaparecen. En este caso, gracias a Dios, pudimos saber qué ocurrió. En muchos casos desaparecen, en muchos casos no sabemos de ellos. Como nos dijo Negar, eso es un número que tú dices puede ser un centenar. Yo pienso que hasta puede ser más, porque es una lista que nunca la vamos a conocer. Son agresiones a los derechos humanos. Y este muchacho, tenemos para ponerle en la cara, es una situación peculiar que en un país civilizado se tomaría en cuenta. Pero en este caso, pues los jueces están contra la pared para ser agresivos contra estos manifestantes. La jueza contra estos literalmente se estudiantes. vio obligada a tener que liberarlo. Este síndrome que sufre este joven, dicen que son muy ingenuos, incapaces de mentir. En un momento determinado se le hizo un interrogatorio, se habló con él y no se le creyó para nada su declaración de lo que estaba diciendo. Ahora, uno de los aspectos fundamentales de esa enfermedad es esa, que son ingenuos, son incapaces de poder elaborar una mentira. Bueno, hay algo bien interesante en todo esto. Y si nos vamos al marco de la ley, de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, que son las dos leyes que intervienen en el proceso penal que se le siguió a Xavier, hay algo bien interesante. Primero, no se tomó en consideración que su medio de defensa natural es su declaración. Claro. Y ese medio de defensa natural debe ser creíble, porque fue tomado sin coacción y sin apremio, supuestamente. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que tanto el fiscal del Ministerio Público como el juez debe tomar siempre en cuenta cuál es su condición físico, social y psíquica para el delito que le está siendo imputada. Y lo tercero es que debe haber un respeto a su integridad psíquica y física, establecida esta como un derecho constitucional y una garantía procesal. Además de que la vejación y los golpes son inaceptables no solamente para él, sino para nadie. Para nadie, pero su condición aún es especial. Eso es como si nosotros pusiéramos en el banquillo de los acusados a una persona que tiene un síndrome Down. Esa persona que tiene un síndrome Down es una persona que tiene una condición especial y que el juez está obligado a tomar en cuenta la condición al momento del juzgamiento. Ahora, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, llamar a la reflexión. Si Leopoldo López, que hoy se le iba a realizar la audiencia preliminar, no se realizó por una orden emanada del Tribunal Supremo de Justicia, porque la juez de control tenía todos los elementos para hacer la audiencia preliminar, ¿qué queda ante un juez de control que no tiene estabilidad? Porque no tiene ningún juez en Venezuela estabilidad. Segundo, no hay una independencia, pues todos están sujetos a la autoridad mayor. Y tercero, desconoce de alguna otra forma cuáles son los tratados y los pactos internacionales suscritos por Venezuela, ratificados y que hacen la protección de esos derechos. Tengo que irme, Elena, pero muy breve te pido, por favor. La caravana que parte del sur de la Florida hacia Washington, va a haber manifestaciones frente al Capitolio, frente a la Casa Blanca, frente a la OEA, la Organización de Estados Americanos. Salieron para allá un grupo de venezolanos, que es un viaje muy largo para los que no viven aquí en Miami o en Estados Unidos. Es un viaje muy largo desde Miami hasta Washington, muchísimas horas de autobús, llegarán mañana. Es un grupo de venezolanos americanos que van a protestar justamente pidiendo sanciones por las violaciones de los derechos humanos, justamente de lo que se habló hoy en el Senado y no se pudo llegar a ninguna parte. Eso es para demostrar que no es la oposición la que está pidiendo que por favor no den esas sanciones. Gracias, Elena, por haber estado conmigo aquí en el programa Negar. Un placer tenerte también. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a conversar con uno de los ejecutivos de Banna Sugar, una empresa azucarera de Hialeah, de aquí del sur de la Florida, que ha salido de la bancarrota. Ahora si también limpió su pasado, vamos a tratar de averiguarlo al regreso.